Para comenzar esta videocápsula, queridas amigas y amigos, déjenme recomendarles un sketch del comediante británico Rowan Atkinson, a quien seguro ustedes conocen como Mr. Bean. En ese número teatral, Atkinson encarna al diablo Toby, quien recibe a los condenados y condenadas al infierno. Lo ha presentado varias veces y circulan en redes sociales por lo menos dos versiones, muy buenas ambas. Lo primero que hace el diablo Toby es separar a la audiencia en grupos. Primero, pone en un lado a los asesinos, saqueadores, asaltantes, ladrones y, por supuesto, abogados. Aplausos. Luego le pide a los fornicadores que den un paso al frente, y son tantos que los separa entre adúlteros y los demás. A los adúlteros varones les indica que se formen frente a una pequeña guillotina en el extremo izquierdo de la sala. Y luego, el diablo, quien por supuesto es inglés, pregunta por los franceses. Les dice, ustedes se van a juntar allá con los alemanes porque seguro tendrán mucho de qué hablar por el resto de su eterna condena. Los europeos habitan una pequeña península de Asia, pero han fantaseado por siglos que son el centro de la humanidad. Por eso su enfermiza fijación con Roma, que fundó un imperio multinacional en el mar Mediterráneo, equivalente a los grandes imperios de Asia, y que muy poco tiene que ver con la Europa moderna, si somos estrictos. Un solo ejemplo, superficial. La estatuaria grecorromana era policroma, con un look, hoy diríamos, kitsch. Mientras que las y los europeos de hoy se imaginan a las ciudades antiguas en aburrido mármol blanco. Por no hablar de que era una sociedad pagana, o que la religión civil de la República y el Principado no tienen nada que ver con el mundo moderno, porque la Europa de hoy es occidental y cristiana. En el sketch de Atkinson, por cierto, el comediante se burla de esa sonsa seguridad de la Europa. El diablo Toby le va a preguntar de pronto a los cristianos, y ya que los encuentra y los ordena, les dice, burlón, ya pueden ver que los judíos tenían razón. En Europa, luego de la desaparición de la primera Roma en el siglo V de la era común y luego de la caída de la segunda Roma en el siglo XV de la misma era, nunca ha existido una organización política duradera, estable y pacífica. La pequeña punta oeste de Asia se ha desangrado continuamente en guerras miserables, en el sentido de que eran ruines, perversas y despreciables. Guerras entre señores feudales, cacerías de esclavos, primero sajones, luego alanos, luego eslavos, de ahí viene la palabra esclavo, por cierto. Represalias contra los campesinos que se rebelaban, vendetas contra los vecinos ricos, sean bizantinos, musulmanes o bereberes. Y luego guerras entre monarcas absolutos y más tarde entre naciones. Y finalmente 2 guerras mundiales entre potencias capitalistas que incendiaron el globo entero, porque eran imperios coloniales, y nos llevaron a todos y a todas al horror nuclear. Con ese contexto, pensemos que cuando se fundaron las repúblicas en este hemisferio nuestro, las 2 Américas, una de las cosas que todos y todas de este lado deseábamos era alejarnos de esa locura europea que provocaba guerras permanentes. Cuando se fundó la primera república de obreros y campesinos sobre las ruinas de la tercera Roma moscovita, aquí vemos cómo la aristocracia rusa también estaba enamorada del falso fantasma romano. Cuando cayó eso y se disolvió el Estado zarista, la consigna leninista era pan y paz. Por cierto, que en una feliz coincidencia las palabras rusas para paz, mir, y mundo o sociedad universal, mir, son idénticas. La promesa de la Revolución de Octubre era que el socialismo construiría la paz mundial. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial enterró para siempre ese sueño, y la URSS se convirtió en una de las 2 superpotencias mundiales que controlaron el planeta bajo el terror nuclear por medio siglo. Ahora, comparado con lo que acabo de contarles, pues es increíble la continuidad del Estado chino, o mejor deberíamos decir, del Estado del Centro, Zhongguo, que ha estado ahí desde que se consolidó en el año 221 antes de la era común, y hasta hoy. Más impresionante, sin embargo, es la persistencia cultural de la civilización que llamaríamos nosotros indostánica,
que ya estaba desarrollada en el año 1000 antes de la era común, es decir, 8 siglos antes que el Songwo chino. Por no hablar de la rama dravídica de esa civilización en la India, que es aún más antigua y, por cierto, sigue ahí, floreciente entre tamiles y sus pueblos hermanos. Por supuesto, ni la China ni la India son ejemplos de paz perpetua, pero ambas civilizaciones han demostrado una continuidad y una estabilidad que la Europa moderna jamás ha tenido. Y es por eso que desde 1800 la tradición republicana de las dos Américas, la meridional y la septentrional, siempre ha despreciado la proclividad europea a guerrear entre ellos. Ahora, ¿por qué es relevante todo este tema hoy? Porque el secretario de Estado Marco Rubio acaba de estar en Múnich hace semana y media, durante la 62ª Conferencia de Seguridad, y allí habló ominosamente de la civilización occidental cristiana que Colón trajo a este hemisferio, que según él estaría vacío, en el año 1492. Rubio se identificó como europeo y aclaró que él desciende directamente de dos familias del siglo XVIII, y las mencionó: Lorenzo y Catalina Geroldi, de Castale Monferrato, reino de Piamonte Cerdeña, en la actual Italia, y José y Manuela Reina, quienes vivían en Sevilla, España, ahí por el año 1776. Rubio declaró que los Estados Unidos son defensores de la civilización cristiana occidental y rechazó desde esa plataforma la migración que ataca a los europeos a ambos lados del Océano Atlántico. A nosotros y a nosotras, en Latinoamérica, nos suena raro porque Rubio es hijo de cubanos que emigraron a los Estados Unidos en la década de los 1950. ¿Por qué le molesta tanto a Rubio la migración si él es hijo de migrantes? Sencillo, porque se trata de una familia de migrantes blancos, es decir, de europeos nacidos en América, o criollos, como les decimos en México. Rubio no se contradice. Su propuesta de alianza militar y económica entre los Estados Unidos trumpistas y la Europa de hoy es racista. Los migrantes enemigos del occidente cristiano son siempre personas de piel oscura, no como él. Estamos ante una nueva alianza atlántica, hay que aclararlo, porque la vieja, esa que se pactó entre Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, tenía, para bien o para mal, un componente de justicia social, económica y de mínima integración racial. Rubio ha olvidado que entre las y los estadounidenses atlantistas de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, uno de los héroes era el africano-americano Jesse Owens, que demostró en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 que el racismo nazifascista era un disparate. Recordemos que Rubio es uno de los precandidatos ultraconservadores a la presidencia estadounidense. La nueva alianza atlántica que propone el trumpismo para las siguientes décadas es racista, pero también clasista. Rubio regañó a los líderes europeos que les estaban escuchando por haberse gastado su dinero tontamente en el estado de bienestar y los conminó a aumentar su presupuesto militar. En el nuevo atlantismo no hay lugar para los pobres migrantes, pero tampoco para los de casa. Hay que decir que el discurso de Rubio es diabólicamente sincero, haciendo eco a lo que decía el neoimperialista Stephen Miller hace unas pocas semanas en Washington, D.C. Hay que abandonar las niceties, las frivolidades o lindezas del derecho internacional. Si los Estados Unidos es una superpotencia, debe ejercer la fuerza sin medida en contra de quien quiera y cuando quiera. Rubio invita a los estados europeos a rearmarse y a unirse a la cruzada trumpista para defender la civilización cristiana occidental. El problema es que olvida lo que Atkinson decía por boca del diablo Toby. Los franceses y los alemanes, y también los ingleses y los españoles, por no hablar de los croatas y de los serbios, tienen mucho de qué platicar en el infierno. Una de las razones por las cuales las dos superpotencias vencedoras de 1945 monopolizaron para ellas las tareas de la defensa militar, Estados Unidos en la OTAN y la URSS en el Pacto de Varsovia, es porque esas dos repúblicas federales extraeuropeas, Estados Unidos y la URSS, habían aprendido a desconfiar
de los estados europeos, siempre prontos, desde hace 1000 años, por lo menos, a hacerse la guerra y a contagiar al resto del mundo con su locura. De ese tamaño, compañeras y compañeros, es el desvarío de Trump y sus minions. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, aunque con estos tipos no parece que vaya a haber nada bueno. Salud y República.